Hey, Dios te bendiga. Te saluda tu amigo, el evangelista Gary Lee en esta tarde. Estamos hoy a jueves, el día 24 de agosto del 2023. Un fuerte, sincero y muy efusivo saludo a cada uno de ustedes que me siguen todos los días. Antes de seguir, quiero decirles gracias a cada uno de ustedes que está orando siempre por este humilde ministerio. Mi esposa, mis hijos y un servidor que estamos al pie del cañón, levantamos bandera, nos paramos en la brecha y siempre defendiendo la gloriosa palabra del Señor. Quiero que por favor me pongan mucha atención, mis amigos de todo México, Centro, Sudamérica, de cualquier lugar del mundo. Mira, yo sé que ninguna iglesia es perfecta, ninguna. No existe la iglesia perfecta en el planeta Tierra. Todas las iglesias tienen problemas. Hay temas que no son tan importantes. Hay temas que no son salvíficos. Pero mientras la iglesia de Jesucristo tengamos en común la plataforma doctrinal, el evangelio puro de Jesucristo y lo que yo he peleado toda la vida, la sana doctrina. Y usted dice, ¿pero qué es la sana doctrina? Bueno, la sana enseñanza. El apóstol Pablo, en su última carta, antes de públicamente ser decapitado, le dijo a Timoteo y a Tito que continuaran llevando adelante la sana enseñanza. Según de Timoteo capítulo 4. Sabemos perfectamente bien que ninguna iglesia es perfecta. Si vamos a mirar y buscar todas las iglesias, obviamente estamos hablando las que tenemos en común la plataforma, la doctrina, el evangelio, las que estamos alineadas en esa dirección de siempre buscar al Señor. Porque mire, lamentablemente tenemos muchas iglesias que no son ni cristianas, así que no podemos catalogarlas como cristianas. Pero bueno, en el mundo cristiano evangélico, y cuando hablamos de evangelio, la palabra evangelio viene de la Reforma Protestante, las iglesias que conocemos que a partir de hace 500 años para acá, el tiempo de Martín Lutero, creció el movimiento evangélico protestante, pero también tenemos en este periodo las iglesias que son pentecostales, que nacimos en el año 1906 con esa experiencia increíble en la calle Azusa de Los Ángeles, California, cuando cayó el gran derramamiento del Espíritu Santo más de 100 años atrás. Pero bueno, iglesias hay en donde quiera, pero hay 10 clases de iglesias tóxicas. Y cuando yo digo iglesias tóxicas, yo no las recomiendo a nadie. Al contrario, yo le digo a mis amigos que si están en alguna de estas iglesias, salgan corriendo inmediatamente de esas congregaciones porque su alma se podría perder. Claro que sí, están en peligro. Jesús habló claramente del tiempo final, habló de el peligro de la apostasía. El apóstol Pablo mencionó constante y continuamente el periodo del engaño, y no cabe duda que estamos en una generación de el engaño más grande en 2 milenios. 1 Timoteo capítulo 4 versículo 1, Pablo dijo que en los postreros días algunos apostatarían de la fe, escuchando espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Pero hay iglesias y hay iglesias, y algunas son un poco diferentes, algunas son más calladitas, otras son más alborotosas o son más bulliciosas, pero igual son iglesias del Señor. Las pequeñas diferencias, las frivolidades, las cosas superfluas no deben dividir las iglesias del Señor mientras tengamos las bases doctrinales, la plataforma importante de la palabra del Señor. Pero, habiendo dicho esto, insisto, enfatizo, hay por lo menos 10 clases de iglesias a las cuales ningún cristiano debería de ser miembro. Y si usted está en una de estas 10 iglesias, salga corriendo inmediatamente de estas iglesias. Número 1, tenemos la iglesia liberal. ¿Cuál es la iglesia liberal? Es aquella que todo lo permite, todo lo acepta. El mundo está en ella y ella está en el mundo. ¿Y qué dice la palabra de Dios en Primera de Juan, capítulo 2 y versículos 15 y 16? No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo.
Porque el que ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Pero mire cómo dice Santiago en su pequeño libro, versículo 4, verso 4. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que el que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios? La iglesia de Jesucristo tiene que entender una cosa muy importante, muy relevante. Es una de las plataformas más fuertes de nuestra convicción. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Somos peregrinos que estamos pasando por aquí y estamos destinados al trono. Y nuestra ciudadanía está en el reino de los cielos, de donde esperamos a nuestro Salvador. Así que la primera clase de iglesia a la cual usted debe de salir corriendo es la iglesia liberal. Cuando yo digo liberal, aquella que abraza todas las posiciones de los liberales, de los progresistas, apoya el aborto, apoya el matrimonio del mismo sexo, apoya la ideología de género y apoya todo lo que es el mundo. El mundo está dentro de la iglesia. Yo nací, me convertí 51 años atrás en la iglesia. En mi tiempo había un respeto, había algo sagrado para lo que era la casa de Dios. No había esto de reggaetón, el rap, el mundo, el fuego extraño que está en la iglesia. Pastores que traen estos cantantes mundanos, mundanotes. Porque estos mismos cantantes que están en el mundo, los meten a la iglesia. El año pasado o antepasado, el llamado pastor Joel Osteen, que yo no le llamo pastor, en la iglesia de Lakewood Church en Houston, trajo 2 eventos en su iglesia. Uno de ellos fue el cantante italiano Andrea Bocelli, que es un cantante mundano, pagano, canta muy hermoso, es un cantante de ópera, pero no es cristiano. A nuestra línea no es cristiano. En otro día de domingo trajo a Kanye West. Es un negro que canta rap y ha sido tan controversial y más recientemente antisemita, etcétera, etcétera. Hay que tener cuidado, porque lamentablemente la iglesia de Jesucristo hoy se ha hecho súper liberal, de manga ancha, abrazando todo, aceptando todo. La iglesia tiene que entender que somos el pueblo de Dios en la tierra, representamos a Jesucristo. La iglesia liberal no es de Dios. Si estás en una iglesia libertina, liberal, mundana, pagana, sal corriendo de ese lugar. Si en tu iglesia no dicen nada ante la gente que fuma, que toma, que baila, que dale a tu cuerpo alegría, Macarena, y sal corriendo de ese lugar y busca un lugar donde haya un poco más de recato, de santidad, buscando al Señor, entendiendo que aunque estamos en el mundo, no somos del mundo. Segunda clase de iglesia que hay, también es tóxica, ¿eh? Son 10 clases de iglesias tóxicas. La segunda iglesia, aunque no lo creas, y muchos de ustedes me van a decir, hermano Gary, ya va a volver a tocar ese tema. Usted nos hizo ese tema incómodo en la campaña de Houston. Ahí le va. Las iglesias extremas, legalistas, religiosas, que todo el enfoque de ellos es lo de afuera, nada de adentro. Y hay personas que condenan constantemente, se sienten jueces. Literalmente, las iglesias donde, por ejemplo, si una mujer llega de visita y tiene pintura o tiene polvo en la cara o tiene sus aretitos, la condenan inmediatamente. Yo me acuerdo hace muchos años que fui a predicar a una campaña precisamente en Puerto Rico, y cuando iba subiendo por las escaleras del templo, el edificio, había un letrero grande que decía: mujeres con pantalones no entren a este lugar. Jesús dijo: el que quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y los que vienen al Señor, el Señor no los rechaza. El Señor está esperando con brazos abiertos a todos los que vengan a Él. Aleluya. ¿Cómo podemos impedir que la gente venga al Señor poniéndole trabas, que no entren al templo? Los pecadores necesitan de Jesucristo, necesitan de Dios. Aleluya, no podemos hacer esto, pero esto es lo que está pasando, que muchos, incluso ministros, predicadores y maestros, se enfocan en las cuestiones cosméticas de afuera.
Yo creo que muchos necesitarían estudiar un poquito más de antropología. Y usted dice, ¿qué es antropología? Bueno, es el estudio, las costumbres, los tiempos de la gente miles de años antes en la historia. Cómo la gente vestía, cómo la gente comía, cómo la gente se conducía. Mientras nosotros tengamos las pautas, preceptos y principios y valores de Dios, recato, decoro, pudor, santidad, por supuesto que por fuera se tiene que reflejar. Pero cuando tenemos iglesias que se hacen aisladas, que se cierran, que mantienen a la gente bajo un control donde dice, esto parece más bien están enclaustrados adentro, como las monjas en el convento o los sacerdotes franciscanos que están encerrados en una capilla. No, Señor, Jesucristo vino a ser libre a la humanidad. Y conoceréis al Hijo y el Hijo os libertará. Estamos hablando de iglesias tóxicas. Y estas iglesias, lamentablemente, están creando una atmósfera donde si hay alguien que no conoce de Dios, que llega a una de estas iglesias en una noche de servicio, cuando ve todo lo que se está haciendo allí, dice, aquí no me gusta. Sabemos que el evangelio es totalmente maravilloso, libre. El Señor vino a romper las cadenas, a salvar las almas. 10 iglesias tóxicas, los liberales y los legalistas. Y usted dice, hermano Garilí, pero usted mismo se ha declarado legalista. Me declaro legalista en el sentido de defender la palabra, de ser muy metido en el evangelio, por ejemplo, como apologista, como defensor de la doctrina de Jesucristo. Yo creo que Jesucristo no ha cambiado, pero en cuestiones que no son salvíficas, en cuestiones por afuera, en la pintura, el pantalón, que a propósito el pantalón es una pieza de la vestimenta de la persona que no está en la Biblia mencionada. Hay personas, hay mujeres que no usan pantalones, pero se ponen una falda tan apretada que se le ve toda la curvatura del cuerpo. Está peor todavía, porque eso es provocativo. Hay que mirar las cosas desde la perspectiva bíblica. La salvación es mucho más que eso. Y no me malentienda, porque yo soy súper conservador. Y muchos de ustedes tienen que entender que si yo toco este tema, lo toco en base de que muchos hoy, lamentablemente, necesitan conocimiento bíblico. Porque esto nos salva. Si una mujer se pone unos aretes, ¿la va a condenar? ¿Se va al infierno? Y aquella mujer que no se pone aretes, pero trae la lengua más larga que el río Mississippi, esta se va a condenar. Tengamos un poquito de entendimiento. Pongamos las cosas en las pesas de Dios. La iglesia liberal, terrible. La iglesia mundana, pagana. Y la iglesia también que es legalista. Necesitamos un balance. Un lugar donde sepamos muy bien a quién estamos sirviendo. La tercera iglesia tóxica es la iglesia ecuménica. Aquella que dice que todas las iglesias son del Señor. Todos los caminos son del Señor. Y lamentablemente estamos en el periodo donde la iglesia ecuménica ha crecido de una manera pero monstruosa. Sabemos que es la iglesia de los últimos tiempos, la gran ramera de revelación, la iglesia del anticristo. Todas las religiones están metidas ahí. Por eso es que han sacado la doctrina, han sacado el evangelio. Y lo importante es que todos estén metidos en esa gran capirotada. Número 4, otra iglesia tóxica a la cual yo recomiendo que huyas, es donde el pastor o líder se siente cacique, exige que se le adore, que se le llama papi, papito, papá, le besan la mano. Y todo este movimiento de la red apostólica ha creado esta atmósfera. Papá, papito, quién sabe qué. El único que debe ser adorado, bendecido y exaltado en toda iglesia es el Señor Jesucristo. En un lugar donde no se le dé la honra al Señor, sal corriendo de ese lugar. Número 5, las iglesias de prosperidad. Mire, yo creo en la prosperidad de Dios. Y la Biblia dice que en todo quiere el Señor que seamos prosperados, pero que primero y antes que nada, sobre todo, prospere nuestra alma. Pero muchas de estas iglesias, el enfoque primordial es la prosperidad. El dinero, la avaricia, los pactos, las técnicas y tácticas y fórmulas y estrategias de bajarle el dinero a la gente. El dinero no es todo. El dinero se necesita para vivir, por supuesto, pagar los biles, para movernos. Pero lo primero es servir al Señor.
Mateo 6:33 dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Si estás en una iglesia de esas de teología de prosperidad, donde todo el mensaje, todas las predicaciones enfocan a que tienes que dar dinero, todo 100%, sal de ese lugar. Busca un lugar donde se enseñe la sana doctrina, donde se hable de la gracia, la fe, el amor, la convivencia, la misericordia, el perdón, la piedad. Todos estos temas que necesitamos hoy como nunca. Número 6. Las iglesias que practican aberraciones carismáticas. Huye de estos lugares. Estos lugares que son raros, donde sabemos que el Espíritu de Dios ya no está allí, sino es un espíritu engañador. Porque cuando es el Espíritu Santo, hay orden, hay consolación, hay confort, hay bendición, hay edificación. Pero cuando tú llegas a una iglesia donde todos están tirados en el piso, echando espumarajo por la boca, o la gente como los perros haciendo aullidos raros en el piso, otros buscando esmeraldas, perlas, y vienen estos predicadores que se supone que dicen ellos que son ungidos, son magos, o son adivinos, o son brujos, transformando agua en vino o agua en aceite. Esto es del diablo. Que me salen escarcha de oro de la oreja o aceite de la nariz. Pues agarra un papel y sóplate los mocos, mi amigo. La verdad es que tenemos un tiempo donde muchas de las cosas raras, especialmente en el pueblo carismático neopentecostal, no encajan perfectamente bien dentro de las enseñanzas ordenadas de la Escritura con respecto al Espíritu Santo. El Espíritu Santo no confunde, no desagrada, al contrario, edifica al pueblo, consuela, conforta y es literalmente es ordenado. Pero hoy vivimos en un tiempo cuando cada rato aparecen cosas raras. Esto del tumbar la gente, de vez en cuando puedo entender que alguien cae. Yo lo entiendo bajo el impacto del poder del Señor. Pero que tú llegas a una iglesia y todos estén predispuestos, tirados en el piso. Yo me acuerdo una vez que entré a una iglesia y cuando fui entrando, todos estaban tirados en el piso. Y el pastor estaba hasta cacheteando a algunos de ellos. Esto no es de Dios. ¿Se acuerdan del tiempo de los karatecas cristianos? El de la manguera, que agarraba una manguera y le mojaba a todo el mundo. O una vez que yo fui a una iglesia y había un hermano afuera con una botella de aceite, echándole aceite a todo el mundo. Le dije: te paras ahí, a mí no me vas a echar aceite en mi traje porque me costó mucho y no me lo vas a ensuciar. Todas estas cosas raras vienen por parte de un pueblo que no tiene conocimiento del Espíritu Santo. Y todo esto trae confusión, lamentablemente. Y en el pueblo inconverso, la gente dice: ¿y esto qué es esta locura? Cuando miramos y estudiamos la experiencia en el aposento alto de la iglesia primitiva, hablaron lenguas. Claro que sí. Cayó un viento recio, recibieron el poder de Dios, pero había una presencia maravillosa, linda, sobre el Espíritu Santo, que no confundió a nadie, sino al contrario, que los llenó y fueron con la infusión de llevar adelante, porque el propósito es llevar el evangelio de Jesucristo. No gritar alaridos de loco, no hacer unas locuras, ni colgarse de un palo haciendo unas tonterías. No, Señor. No son miembros de un circo como si fueran monos. Abramos los ojos, porque las iglesias donde se practican aberraciones carismáticas son tóxicas y peligrosas. Número 7, las que tienen doctrinas demoníacas y herejías. Politeísmo, panteísmo, sincretismo, todos van al cielo, todos son hijos de Dios. Cuidado con las doctrinas diabólicas. Vivimos en un tiempo tan peligroso. Jesús lo dijo, Mateo 24, versículo 24. Si es posible, el diablo engañará aún a los escogidos de Dios. La iglesia número 8, tóxica, donde no hay amor. Una iglesia que no ame a su prójimo, ahí no está la presencia del Señor. Número 9, una iglesia llena de chismes, de bochinches. Todos están hablando todo el tiempo y difamando y calumniando. Dedique su lengua para bendecir y exaltar el nombre del Señor. Dice Dios en
la palabra dice en el libro, sino que de Levítico, no andarás chismeando entre mi pueblo. Dice, no tentarás contra tu prójimo, dice Jehová. Y por último, pero no menos, número 10, la 10ª iglesia, literalmente, escucha, esto es poderoso. La 10ª iglesia tóxica es la iglesia que no da de gracia lo que de gracia ha recibido. Si estás en una iglesia que no tiene espíritu misionero, que no predica, que no comparte, que no ministra, sal corriendo de ese lugar. Te digo como te dije al principio, ninguna iglesia es perfecta. Lamentablemente vivimos en un periodo donde la mayoría de las iglesias tienen desperfectos, todas. Pero cuando yo te menciono estas 10 iglesias, son tóxicas. La iglesia, por ejemplo, liberal, la legalista, la extremista, extremos en los dos lados, ecuménica, donde el pastor se siente el cacique, el mero, hay que besarle hasta la mano. Iglesias de prosperidad, las que practican aberraciones carismáticas, las de doctrinas demoníacas y herejías, donde no hay amor. La iglesia llena de chismes y de bochinches y disensión. Y la iglesia que no predica, que no da de gracia lo que de gracia ha recibido. Sal corriendo de estas iglesias y busca un buen lugar donde se mueva el Espíritu Santo, donde prediquen que Cristo salva, Cristo sana, Cristo bautiza y Cristo viene otra vez. Desde la ciudad del Paso, Texas, pidiéndote que compartas con todos tus amigos esta palabra. Compártelo ahora mismo, sin falta, para todas las naciones. El evangelista Gary Lee, diciéndote, Maranata, Cristo viene pronto. Shalom.